Bien. ¿Alguien leyó algo? ¿Alguien sabe lo que es la formación de la imagen latente? ¿En qué consiste? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se genera? Yo por lo que tengo entendido es como que la radiación interactúa con los cristales de la película y se liberan electrones que como que se acumulan en el centro de sensibilidad que era el sulfuro y eso hacía que la plata que estaba cargada positivamente como que se acumule allí, quede neutra y se hace como un granito negro que después se ve. Perfecto. Es un gran resumen de lo que vamos a hablar ahora. ¿Se escucha muy bajo? Dice la compañera. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, profe, ¿se escucha bien? No. Eh, Como dijo el compañero, la formación de la imagen latente es la formación de una imagen que no se ha manifestado porque todavía no pasó por el proceso de revelado y que se sucede cuando interaccionan los fotones X con los cristales de haluro de plata, generándose un movimiento de cargas y de iones que generan una acumulación de plata metálica en los puntos que dijo como dijo el compañero, y bien sabemos de las clases pasadas, no, sí, sería de la clase anterior, que hablamos de centro de sensibilidad, son los lugares donde se depositan, son los lugares donde decaen toda la plata metálica y donde queda como que al microscopio, si lo pudiéramos ver, sería un punto negro. Cuanto más centro de sensibilidad o sensitividad haya en la película fabricada, mayor probabilidad de oscurecimiento tenemos y más ennegrecimiento podemos tener por la interacción con los fotones X o con la luz que también interacciona. ¿Ah? Bien, entonces, obviamente debemos tener una película expuesta, ¿ah? Una emulsión que es sensible a la luz y que haya sido expuesta. En esta emulsión se produce una modificación invisible al ojo humano, a simple vista, pero que es real, que existe, y que cuando actúa el revelador en los cristales expuestos, se hace visible. ¿Tá? Básicamente es la información no observable almacenada en los cristales de haluro de plata. De eso se trata la imagen latente. ¿Tá? Y consta de tres partes, o tres pasos, en realidad. Un fenómeno fotoquímico primario, una corriente electrónica y una corriente iónica de plata. ¿Tá? Estas son las tres fases fundamentales de la formación de la imagen latente. ¿Tá? El fotoquímico primario básicamente ocurre cuando hay una interacción, ¿tá? Eh, de un fotón, puede ser X o lumínico, que penetra la red cristalina y que actúa sobre el bromuro, y un bromuro, cediendo su energía y produciendo la liberación de un electrón de su orbital más externo. ¿Tá? Esta energía hace que el ion bromuro expulse ese electrón por esa interacción, quedando con 7 electrones en lugar de 8 que tiene en su orbital más externo. Cuando este libera ese electrón, se convierte en bromo, prácticamente bromo 35. ¿Tá? Y aquí está la estructura atómica con 7 en su orbital más externo, 2, 8, 18, 7, 2 en el más interno, 8, 18 y 7 en el más externo. ¿Tá? Eh, Siendo la descomposición del bromuro de plata un fenómeno reversible, es preciso fijar para evitar que el bromuro, eh, o que el bromo en realidad se vuelva a convertir en bromuro. ¿Tá? Esta fijación del halogenuro se efectúa por el agua. Y es aún mejor por la gelatina, que sirve como vehículo de los cristales. La gelatina es el receptor del bromo. ¿Ah?
este bromo que se forma por la liberación de ese electrón una vez que interaccionan los fotones en la matriz, se deposita en la gelatina. Y es la gelatina, que es una solución que tiene mucho contenido de agua, la encargada de frenar lo irreversible del proceso de combinación que tiene el bromo. Es decir, ese electrón se libera, pero es muy fácilmente reversible la ecuación, entonces se puede convertir nuevamente en bromo. Y la encargada de esto es la propia gelatina. ¿Ah? Algunas cositas a recordar. Los átomos de plata, bromuro y yoduro se fijan en la red cristalina en forma de iones. ¿Tá? Estos iones, el ion de plata, por sí solo el ion, o los iones de plata son positivos, tienen carga positiva, los iones de bromuro y yoduro son de carga negativa, y cuando se forman los cristales de haluro de plata, cada átomo de plata libera un electrón de su capa más externa. Esto como preámbulo a lo que sigue en la formación de la imagen latente. ¿Ah? Los átomos de plata, en sí, a los átomos de plata, la red cristalina, le va a faltar siempre un electrón y por lo tanto es un ion cargado positivamente, identificándose como plata positiva. ¿Tá? Los átomos de bromo y yoduro o de yodo tienen cada uno un electrón extra y son por lo tanto iones cargados de forma negativa, identificados respectivamente como bromo negativo y yodo negativo. Todo esto hace que tenga una conformación cristalina esa misma red. Una conformación en realidad con respecto a sus cargas iónicas. ¿Tá? Creo que les había puesto, no, acá no. Generalmente, esa red cristalina adopta una conformación de básicamente todo aquello que tenga carga negativa se deposita en el exterior de la red cristalina. Es decir, como que tiene una conformación de red cristalina negativa en su superficie y positiva en su interior, con todo lo que es carga positiva, es decir, la plata positiva, y todo lo que es yoduro y bromo se configura lo más exteriormente. A su vez, los cristales de haluro de plata no son rígidos, a cual diamante, sino que tienen ciertos espacios entre los enlaces de cada compuesto que hacen que sea bastante flexible el hecho de poder mover cargas a través de la red cristalina. ¿Está? Entonces, dicho esto, seguimos. Lo siguiente es la corriente electrónica. ¿Está? Esos electrones expulsados del bromuro que se convierten en bromo se encuentran cuando son expulsados en un nivel energético superior, es decir, su energía de enlace es superior al que anda en la vuelta, superior al de las órbitas periféricas de los electrones de valencia de la plata positiva que existe en esa red cristalina. Por ende, siempre va de lo de mayor resistencia a menor resistencia. Entonces, tienden estos electrones a movilizarse a sectores de niveles energéticos inferiores, saltando de un átomo a otro, de orbital a orbital, y moviéndose en lo que se puede decir como una banda O, ¿tá? Depositándose en el punto de menor energía porque justamente el orbital O es el de menor energía. ¿Tá? Formando lo que podríamos decir una banda de circulación de estos electrones, saltando de orbitales en orbital, de menor energía a menor energía aún, llevándose por la corriente prácticamente. Esta corriente electrónica por ende tiene un movimiento de carga eléctrica o movimiento de electrones que está dado
también por la diferencia de potencial de los iones de los átomos adyacentes. ¿Tá? Prácticamente, si nosotros lo miramos de esta manera, si vamos saltando de un punto de menor energía a otro y otro a otro, tiene que haber una diferencia de niveles de energía o niveles energéticos de un punto a otro para que se mueva. Y por ende, tiene que haber ciertas diferencias de potencial entre los átomos para que haya una movilidad en esa banda O que le digo yo de esos electrones. ¿Cuál es el destino de estos electrones? Bueno, son capturados por lugares donde tienen menor carga energética aún. Se depositan en el nivel energético más inferior que existe en toda la red cristalina. ¿Cuáles son? Los centros de sensibilidad. Los centros sulfurados, los sulfuros de plata. Y se acumulan allí. Naturalmente dan lugar a campos eléctricos negativos en los puntos donde se acumulan, porque obviamente tienen carga negativa, y si cuanto más carga negativa, cuanto más acumulación de electrones en ese punto, más carga negativa tiene ese punto. Lo que se sucede siguiente a esto es lo que se llama una corriente iónica de plata. Estos campos negativos que se forman por esa acumulación de electrones hacen que atraigan esa plata interna que existe en esta red cristalina hacia esos puntos. Lo atraen por atracción única de carga, es decir, plata positiva, un lugar donde generan campos negativos, atrae a todo lo que sea positivo. ¿Y qué es positivo? Bueno, la plata. Y esta atracción va haciendo que comiencen a migrar hacia los centros de sensibilidad esta plata positiva. Pero esta migración no se sucede tan rápidamente como se sucede el movimiento de cargas. Es decir, el movimiento de electrones que se sucede mucho más rápido que el movimiento de plata, por el simple hecho de que no es lo mismo las cargas que se movilizan que todo el ion de plata, que tiene una gran interacción con todo el resto de la red cristalina. Y eso hace que este campo negativo que está acumulado en los centros de sensibilidad no se descargue tan rápidamente, no quede tan menos negativo tan rápidamente. Y esto hace que siempre esté llegando electrones y electrones, plata positiva, más lentamente, pero electrones y electrones. Y así que prácticamente queda frenada la imagen. Por eso se le llama imagen latente, porque está ahí, pero no se llega a revelar. Si este freno instintivo que tiene la red cristalina no existiera, la imagen no sería latente, sería ya casi manifiesta. Este frenado nos permite revelarla posteriormente en el procesado de la misma película. Entonces, esta plata positiva que va llegando a los centros de sensibilidad más lentamente que los electrones, comienzan en los centros de sensibilidad a captar electrones que existen ahí en la vuelta, vamos a decirlo así. Y dan origen a la plata metálica, como dijo el compañero al inicio. Esta es la plata metálica que queda con la correlación característica para poder verla a la imagen. Y es donde, en el punto donde está el centro de sensibilidad, se empieza a generar una coloración más oscura o ennegrecida, producto de esta interacción de la plata positiva con los electrones que se van acumulando en los centros de sensibilidad. Entonces, estos gérmenes de la imagen latente, que son los centros sulfurados, constituyen prácticamente la imagen.
constituyen los píxeles de una imagen digital. Cuanto más tengamos, mejor, pero no podemos excedernos tampoco porque si no quedaría muy oscurecida y cambiaría las características de la imagen. Pero en su cantidad suficiente son las que producen la imagen. ¿Está? Así, la imagen latente posee una estructura discontinua, estando formada por puntos diseminados en la capa de la emulsión. Resulta que la densidad de la imagen es función del número de estos centros sulfurados, repartidos sobre los granos que se pueden revelar por completo. El número de estos granos aumenta pues con la cantidad de luz. Es decir, obviamente, mayor interacción de los fotones de luz con estos centros de sensibilidad, más reacción tengo y mayor evidente es, o más evidente es la cantidad de centros sulfurados que podemos tener con estos campos negativos, con esta plata metálica acumulada en esos puntos. ¿Ah? Lo que le sigue aquí es básicamente una exacerbación de la misma reacción que se viene dando, ¿tá? Aportando más carga, ¿tá? Al cristal, llevándolo a la disrupción de la red cristalina y crenando el cristal para convertirlo en todo un grano negro, ¿tá? A ese cristal que sí tenía un centro de sensibilidad que estaba expuesto. ¿Ah? ¿Entendieron, chicos, cómo es todo el recorrido, cómo es la formación de la imagen? Yo tengo una duda un poco con la corriente electrónica. Sí, dígame. O sea, sería como que el electrón que es ionizado por rayos X como que va pasando de orbital en orbital o de átomo en átomo a menor nivel de energía hasta llegar al centro. Claro. La corriente electrónica es un movimiento de electrones negativos. No, no es que se ioniza los átomos se ionizan. ¿Tá? Acá vos lo que tenés es un movimiento de carga electrónica. ¿Tá? No es movimiento iónico. Primero hay un movimiento de electrones porque el bromuro liberó un electrón y andaba suelto ahí. La gelatina hizo que ese electrón no volviera al bromo y por ende anda suelto. ¿Y qué hace el electrón? Suelto, trata de ir a donde le cueste menos. Va a ir transportándose de un lugar a otro a niveles de energía cada vez inferiores, ¿tá? Hasta que llegan al más inferior posible, que son los centros de sensitividad o los centros sulfurados. Se acumulan ahí, generan un campo eléctrico negativo y con esto hace que traigan la plata metálica. Y ahí recién tenemos la plata, perdón, la plata positiva. Y ahí recién tenemos el movimiento de carga iónica. ¿Ah? ¿Era eso? Sí, algo así, y la capa O sería la capa O del sulfuro. No. La capa O son de lo que está en el centro de la red cristalina, que es la plata. Ah, ok. ¿Ah? Es la plata, es también el bromuro, también el yoduro. ¿Ah? Generalmente en estos compuestos la capa O es la de menor energía y por ende, como siempre se sucede que está en ese nivel de energético, se dice como que es un corredor energético, es una calle por donde circulan los electrones en esta red cristalina. Ahí va, ¿Hasta ahí? gracias. Muchas gracias. ¿Dudas, chicos? No, profe, ninguna. Bien. ¿En qué hora ya estamos? Bien, había parado la grabación. Como le decía,
para estandarizar el proceso, para homogeneizar el proceso de revelado, se pasó de lo que eran los sistemas de batea, donde colocábamos en forma manual las películas dentro del revelador y el fijador, la lavábamos y la secábamos tendidas. Se inventaron estas máquinas que son reveladoras automáticas, se le llaman así porque procesan la película ingresando por un lado y se finaliza el proceso largando la película por el otro extremo de la máquina, ¿ah? De forma automática. ¿Ah? Simplemente colocábamos donde está la bandeja de un lado y sale por el otro. ¿Ah? Ya procesada, fijada, secada, pronta para entregar. Obviamente que hubieron mucha evolución en este sentido. Las primeras eran tipo máquinas donde prácticamente hacían lo que era hacía un humano. Colgabas las películas en esto y este tipo de máquinas con granajes y poleas metían la película, sacaban, metían, sacaban, se metían y sacaban así en el revelador, el fijador, la lavaban y después la dejaban, las tenías que sacar del otro lado. Eh, Pasaron a las que eran con rodillos, simplemente colocabas la película de un lado, la tomaba y los rodillos por dentro hacían que pasara por el volador, fijador, líquido. Y bueno, llegaron las más compactas, que hacían lo mismo, pero de forma más compacta, como por ejemplo esta Minolta 110, 101A. A modo de ejemplo, decía que utilizo esta porque es la más ampliamente distribuida en todos los servicios donde todavía tenían hasta hace un tiempo procesadoras automáticas como esta. Entonces, como ejemplo, pongo esto. ¿Ah? Hay otras, por ejemplo, de Agfa, es muy parecida a la cónica, lo único que cambia la cantidad de líquido que tiene dentro la máquina, pero en cierta forma es igual que la otra, con sus tachos revelador y fijador abajo, con sus llaves para sacar el líquido de adentro de la máquina, para obviamente lavarla y demás. Y después habían algunas otras más compactas, más chiquitas, se usaban para odontología como esta que vemos acá. ¿Ah? Con estos sistemas lo que se hizo es una reducción de los tiempos de procesado de la hora que podía hacer hasta los 90 segundos, mejorando todo lo que eran la posibilidad de errores humanos que podrían haber existido por el incorrecto procesado de la película, teniendo siempre el mismo producto y de manera lo más homogénea posible. Simplemente a modo de esquema, frente y perfil de esta máquina tenemos la bandeja por donde ingresa con una tapa, porque esto es dentro de un cuarto oscuro con luz roja. Levantábamos la tapa y una vez que colocábamos la película, si la película había ingresado toda, ya podíamos bajar la tapa y prender la luz. Aquí es la bandeja donde se deposita el producto final. Esto es la unidad fusora, las llaves para desagotar los líquidos, revelador, fijador, agua. El botón, donde tenemos el botón de encendido y un panel de control que nos dicen cuándo ingresó una película y nos avisa en realidad que ingresó una película y nos dice cuándo está pronta para poder ingresar la siguiente. ¿Ah? Es como un pitido que genera. Todo desarmado. Estos son esquemas de esta misma máquina. Vamos a ver que tiene 5 subsistemas específicos: transporte, control de temperatura, circulación, rellenado y secado. El sistema de transporte son únicamente nada más y nada menos que rodillos, ¿tá? Que mueven la película dentro de la máquina y que hacen que esta película se meta en unas bandejas, en unos estantes, y estos rodillos se conectan con un sinfín a un motor trasero que está con determinadas revoluciones específicas para el fabricante para que esté el tiempo exacto que debe estar la película dentro de ese estanque con ese determinado líquido.
todo está seteado por unos sensores que tienen, unos switch que están aquí en la bandeja. Los switch le dice a la máquina qué tan grande es la película. Así el ingreso de nuevo líquido, porque siempre se tiene que estar reponiendo el líquido que tiene dentro de la máquina, sea el justo y necesario para esa película que está ingresando. Así se mantiene la concentración del fijador revelador, que es importantísimo para el producto final. Aquí tenemos en el militar, esto es lo que había antes: cámara oscura, dos reveladoras automáticas, sus tachos revelador y fijador, fix, dev, revelador, fijador, amarillo, rojo, ¿ah? Todos los caños de desagote del excedente que cae de adentro de la máquina, su bandeja de ingreso y, como verán, la ranura por donde sale. ¿Está? Todos los rodillos están unidos a placas de plástico, ¿tá? Que son como modulares, donde se pueden sacar completamente y limpiar. Este es el rodillo por donde ingresa, el primer rodillo por donde ingresa. Y estos son los switch que yo les digo, que son como deditos que tienen, que una vez que ingresa la película, estos deditos bajan y le dice a la máquina cuánto líquido tiene que colocar dentro de la máquina. ¿Tá? Aquí lo vemos, yo levanté la bandeja hasta donde se va deslizando la película. Los deditos que yo le digo, que son los sensores, los switch, que le dicen a la máquina cuánto líquido. Los rodillos de que son, y son prácticamente son unos rodillos de goma, de una goma rígida, totalmente sintético, ¿tá? EPDM, tilo propileno dieno monómero. Básicamente es un caucho sintético de alta calidad que genera la presión necesaria para no rayar la película, no apretar mucho la emulsión, pero sí para mover a la película. ¿Ah? Eh, Acá estoy esto en el clínicas, me acuerdo, esto ya no existe más. Acá ahora hay una puerta para una sala con visualizadores de placa, y ya no existe más. Aquí levanto la bandeja y vemos los módulos que le digo con los rodillos. Los rodillos en uno de los extremos tienen estos engranajes que calzan en un sinfín que va hacia la parte posterior de la máquina, que sería hacia donde estoy yo, que lo mueve un motorcito. ¿Ah? Ahí saco uno de los módulos. Este es el revelador. Del otro lado de este mamparo que hay acá, está la bandeja de entrada. La película dentro de la cámara oscura se deposita, ingresa por acá, pasa por este líquido, que ahí tienen la coloración de lo que es el revelador. El fijador, que es clarito. ¿Ah? Fijador. Y por último el agua, que con todo el desecho de cristales y demás de la emulsión, vieron que tiene todos sedimentos y demás, producto de la cristalización, muchos de los componentes del revelado. Y bien, si lo vamos en esquema de lateral, ingresa por el revelador, pasa por el fijador, pasa al agua, fusor y se deposita la película. Todo por medio de rodillos que se mueven con este sinfín, y este sinfín con una polea a un motor que está en la parte inferior de toda la máquina. Como verán, en este modelo, los canales, las bateas donde tienen los líquidos son chiquitas, tienen poco, no son muy profundas, son apenas poco líquido, pero permiten que en una 43 prácticamente puede estar en los tres lugares a la vez. Puede estar revelándose en un punto, fijándose en otro y lavándose en otro. ¿Tá? Prácticamente puede estar ahí. Este era un modelo viejo, ¿tá? Que ya no se utiliza más, eran muchos más rodillos, con zapatas, con rodillos planetarios, con todo un sistema de transporte que eran mucho más engorrosos. Obviamente, con la mejora de la tecnología,
se pudo reducir los tamaños de estas procesadoras. Muy importante, dentro del sistema de transporte, el motor tiene que estar más o menos entre un giro de entre 10 y 20 revoluciones por minuto, controlada por fabricante y que nos puede variar 2% lo especificado por el fabricante, ya que esas variaciones hacen que puede quedar más hipodensa o más hiperdensa la película. ¿Ah? Ahí está el motorcito, está en la parte de atrás, con una polea, maneja el sinfín, que tiene hasta especificaciones de más o menos 2 milímetros de tensión esa polea. ¿Ah? El sistema de control de temperatura básicamente son unos calefactores que tiene el equipo abajo de las bateas, controla la temperatura de los líquidos revelador, fijador, ¿ah? En realidad del revelador específicamente, y es muy importante porque si no controlamos la temperatura del revelador, la temperatura óptima, podemos tener imágenes hipodensas o hiperdensas. Si está más frío, hipodensa; si está más caliente, hiperdensa. Entonces siempre tiene que rondar entre los 35 y 36 grados centígrados. ¿Está? Aquí está la plaqueta que se la tienen que saber de memoria de este modelo. Mentira, no se tiene que saber de memoria, pero para que vean que tiene un regulador que el service lo puede regular y puede decir, bueno, está, dependiendo de la película que tengamos, si es más lenta, más rápida, podemos setear un poquito más de temperatura de calefactor o menos temperatura para que acompañar el tipo de película que tengamos. ¿Está? Pero está, a ver, siempre donde tengamos películas AGFA vamos a tener una procesadora AGFA. Está, siempre más o menos es así. ¿Dónde está? Y bueno, por debajo, la batea estaría encima de todo esto. Por debajo hay como un tachito, como vemos acá. Este es el tanque, el calefactor, donde tiene una resistencia adentro que mantiene a cierta temperatura el líquido que ingresa acá adentro. Es decir, esto está conectado al sistema de recirculación que existe en la misma equipo. El equipo tiene un sistema que constantemente está haciendo que los líquidos se agiten, es decir, constantemente moviendo esos líquidos del revelador, el fijador y el agua dentro del sistema, para que no se acumulen cosas y siempre se mantenga la misma concentración. A su vez, el revelador, ese líquido, una vez que a medida que se va agitando o circulando por el sistema, pasa por el calefactor y recibe calor y lo mantiene a 35. ¿Está? De eso se trata. Y después estas son las bombas para el revelador y para el fijador. Bombas de nuevo ingreso y bombas de recirculación. Me hace acordar las bombas de los lavarropas. Estos son muy parecidas a las bombas de los lavarropas que tienen para sacar el agua del lavarropa. Bueno, lo mismo. Aquí tenemos todo el esquema de la circulación de los líquidos que pasan por el calefactor. Y si ustedes le siguen todo el esquemita, van a ver que el revelador pasa por el calefactor. ¿Está? Y la bomba que chupa el líquido y que mueve el líquido que pasa por el calefactor es la bomba de recirculación que mantiene la recirculación de los líquidos tanto para el revelador, que es la de recirculación del revelador, es esta, como para el fijador. ¿Está? Sistema de circulación es el sistema que favorece la exposición de la emulsión a los líquidos, mantiene la temperatura porque ayuda a pasar a los líquidos por el calefactor en el revelador y evita la acumulación de partículas, ¿está? Con el constante agita. Después tenemos el agua, también se ingresa nueva agua, pero esto por simplemente directo de la canilla, no hay bombas, con la presión de la canilla da bien, más o menos que tenga un flujo constante, unos 10 litros por minuto, 12 litros, está bárbaro. ¿Ah? Todo el excedente, es decir, si no colocamos película en la máquina, no hay decantación de líquido, es decir, no hay desborde del líquido. Porque cada vez que nosotros colocamos, yo le dije que al inicio, cada vez que colocamos una película, el sistema hace que ingrese nuevo líquido, tanto nuevo revelador como nuevo fijador. Pero ¿qué pasa?
El líquido se acumula y decanta. Básicamente hay como en los costados de las bateítas, tienen como un doble borde. Vieron que acá hay un borde y hay otro borde. En el costado de estas bateas hay como unos canalcitos donde todo el líquido nuevo que se deposita, todo el excedente, decanta por esos canalones que tienen y se van por el cañito que lo desagota. ¿Está? Si no hay película nueva, el líquido que está es el que está. No se pone el líquido nuevo, no se vuelve a colocar líquido nuevo. Pero sí se recircula el que está en el sistema. ¿Ah? Otra vez, mismo esquema. Aquí tenemos las bombas de recirculación, tanto para el fijador como el revelador. El sistema de rellenado, que es el que coloca nuevo líquido o líquido sin uso, líquido revelador y líquido fijador, de manera automática en función de la cantidad de película. ¿Está? Y más o menos la tasa de renovación son unos 60-70 mililitros para el revelador y 100-110 mililitros de fijador por cada 36 centímetros de película. Más o menos, no quiere decir que sea esto siempre y no depende mucho del fabricante también. Pero para tener unos números y tomar en cuenta de que la cantidad de líquido nuevo que se coloca para una película grande, ¿verdad? Con esto, si nosotros tenemos alta producción, el líquido de abajo, los tachos esos que vieron abajo, con líquido nuevo, se termina enseguida. Entonces eso siempre hay que tenerlo en un cierto nivel y ir constantemente revisándolo. Siempre tenemos tachos de 10 litros de revelador o fijador para colocar nuevo dentro de esos mismos tachos. Aquí tenemos el fijador y el revelador, las bombas de ingreso de revelador y fijador de líquido nuevo, ¿verdad? Acá tenemos los dos tachitos, bien limpitos, gracias a la Virgen. ¿Ah? Y aquí tenemos dos tachitos donde se decanta el excedente de fijador y de revelador que se vuelca después de haber ingresado película. ¿Ah? Por último, el sistema de secado es una unidad fusora, una unidad de calor, simplemente es un ventilador que tira aire caliente a la película, ¿ah? Por medio de tubos de secado y que calienta, es decir, el aire se calienta gracias a que hay unas lámparas incandescentes, unas lámparas, como las, no halógenas, sino lámparas con filamento dentro, que calientan el aire que ingresa por esos ventiladores. Es decir, hay unos ventiladores que extraen aire del exterior, lo hacen pasar por unos tubos, lo enfocan dentro del tubo donde está la lámpara y ahí se tira ese aire calentado por esas lámparas directo hacia la película que va a pasar. Y con eso se seca. Aquí tenemos la parte posterior de la lámpara. Esta es la parte posterior y este es el control de temperatura de la lámpara. ¿Tá? Básicamente. ¿Tá? Ahí está un poquito del esquema. Lámpara de un lado, lámpara del otro, a ambos lados por donde pasaría la película. Aquí tenemos el fusor o la unidad que es de secado. Los ventiladores extraen de la parte exterior, del exterior, y están los ventiladores acá abajo, en realidad. Por estos tubos se ingresa el aire hacia las lámparas y las lámparas secan la película. ¿Ah? Rodillos que los mueven, piquete, la unidad fusora, sus ventiladores, los tubos, la lámpara, como vimos recién. ¿Ah? Chicos, dudas. Vieron que era fácil esto, ¿no? Era muy fácil.